Eres maravilloso, Señor. Hoy cantamos desde lo más profundo de nuestros corazones a ti, Jesús. Hoy te adoramos, Señor Jesús. Vamos a decir y a proclamar tu grandeza y tu hermosura. ¿Qué tal si cantas con nosotros? Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad, tiembla su voz y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Vamos, levanta tus manos y su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande
cantar en esta noche para que con todo el corazón, con todas las fuerzas de tu vida, adores al Señor. Levantes tus manos y le digas en esta noche su nombre sobre todo es. Él es digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Una última vez. Su nombre sobre todo es, nombre sobre todo nombre. Tú eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Así es, Señor Jesús. Hoy venimos a entonarte esta adoración de gratitud, esta exaltación para ti, mi Dios, solo para ti, mi Rey. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor Jesús. Para ti fuimos creados, por ti fuimos creados, para alabanza de tu gloria, Señor. Por eso en esta noche unimos nuestras voces, nuestros cantos se unen al coro celestial, para proclamar tu hermosura, Señor, para decirte santo, santo, santo. Solo tú eres santo, Dios. Santo, 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 santo. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán
Levanta tus manos. Sigue proclamando la grandeza de nuestro Dios. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres bueno, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos. No hay nadie como tú, Jesús. Gracias por ser nuestro buen pastor, por ser nuestro buen pastor, por cuidarnos, por protegernos en tiempos de dificultad, Señor. Tú nos llevas a verdes pastos. Gracias, Jesús. Amén, gloria al Señor. Hay una hermosa alabanza. Yo sé que si usted no se la sabe, como alabanza sí se la sabe, como versículos de la Biblia, el Salmo 23, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso vamos a cantar en esta noche. Vamos a darle las gracias al Señor por su amor incondicional y por guardarnos de la manera en que lo hace. Te adoramos, Jesús. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Por sendas de justicia y por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Por sendas de justicia y por amor de su nombre me guiará. Que ande en valle de sombra y de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Una vez más vamos a decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. Sendas de justicia y por amor de su nombre me guiará. Aunque ande en valle de sombra de muerte me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. Por sendas de justicia y por amor de su nombre me guiará. Me guiará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me
Jesús. Le fuerte ese aplauso al Señor en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Que tú tienes cuidado de nosotros, Señor Jesús. Eres maravilloso, Dios. Eres poderoso. Y no hay nadie como tú, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es adorar y exaltar el nombre del Señor. Qué bueno es proclamar su hermosura, su majestad. Y qué bueno es estar un día más en la casa del Señor, compartiendo con todos los hermanos que nos acompañan este culto, esta transmisión en vivo. Esperamos que pueda estar ahí conectado, juicioso con toda su familia, con sus hijos, con su esposa, con todos los de su casa, y que también puedan compartir estos cultos a través de los medios que ustedes tienen. También compartan a las personas para que esta palabra también llegue a muchas más gentes, a muchas más personas, pueda llegar el mensaje de la palabra del Señor, y también estas alabanzas que lo hacemos con el corazón para nuestro Dios. Un abrazo grande a todos los hermanos en esta noche. Dios los bendiga. Un saludo muy especial a todos los que nos están acompañando hoy a través de la internet. Dios los bendiga grandemente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, muy amados hermanos. Dios bendiga también a los nuevos que están hasta ahora en la sintonía de este canal. Vamos a estar en oración para la transmisión del día de hoy en este tema que Dios tiene para nosotros. ¿Estaremos bajo ira los justos con los injustos? Es el tema de esta noche. ¿Estaremos bajo ira los justos con los injustos? Vamos a estar en este tema aclarando este mensaje tan tremendo en estos tiempos peligrosos, trayendo el mensaje de Jesucristo, el mensaje de su palabra. Padre que estás en los cielos, Dios santo y poderoso, sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como también en los cielos, Dios. Aún en este tiempo, manifiesta, Señor, aquellos, Señor, que están bajo tu manto protector. Manifiesta tu poder a favor de nosotros, de tu pueblo, de tu viña, tu Keilah, Señor. Estamos necesitados de que se manifieste tu santo brazo extendido hacia nosotros en estos días, Padre. Dale confianza y fe a cada uno de los que están hoy escuchando el mensaje poderoso de tu palabra. Pedimos la guía de tu Santo Espíritu, tu Ruach HaKodesh. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro precioso Yeshua HaMashiach, Mesías precioso. Gloria a tu nombre, Señor. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Este tema de esta noche tiene mucho que ver con las promesas verdaderas que hemos visto cumplirse entre los que hemos estado invocando el nombre del Dios de la Biblia. Mucha gente dice que tiene al Dios de la Biblia en su corazón y que seguimos al Dios verdadero. Pero estamos justamente en el tiempo de la definición y en el tiempo del discernimiento entre, como dice el Señor, llegará un día en que sabrán discernir entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a discernir entre el que es justo y el que no lo es. Y partamos de una cosa: no es que exista un justo verdadero en la tierra, ya que desde el Antiguo Testamento y en este tiempo final que estamos viviendo,
No existe, y lo dice el Señor en Romanos también. No hay una sola persona justa en todo el planeta. Nadie se puede presentar ante Dios diciendo: yo cumplí todos los 10 mandamientos, porque el mismo Jesús dijo que nadie, que ningún ser humano ni siquiera ha cumplido los 10 mandamientos perfectamente. El que haya quebrantado un solo mandamiento, con que haya fallado en uno solo, él mismo dijo que los quebrantó todos. Por eso vino Dios, por eso tuvo que venir Dios hecho carne y habitar entre nosotros, porque ningún ser humano con su sangre manchada podía pagar por los pecados de la humanidad. Tú te puedes creer el hombre más santo, tú te puedes creer la persona más justa con tus hijos, con tu pareja, el hombre más trabajador, el hombre más correcto, el que quiera hacer lo bueno. Pero realmente nadie es bueno, dijo el Señor Jesucristo. Cuando le preguntaron, dijo: no hay nadie bueno, solo Dios es bueno. Así que el único bueno tuvo que venir a morir y a pagar por los que nunca alcanzaremos un grado de justicia perfecta. Él nos justificó al morir en la cruz del Calvario. Jesús de Nazaret pagó lo que tú y yo nunca podremos pagar: la limpieza de nosotros y la justificación de nuestros pecados. La Biblia dice que cuando un ser humano quiere mostrarse como justo, como santo, dice que las justicias nuestras son para Dios como el trapo de una mujer que limpia su menstruación con ese trapo. Así el Señor Jesús comparó a una persona que se quiere presentar como muy honesta, como muy justa delante de los demás. Partiendo de esto y partiendo del hecho de que solo fuimos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él dice que nosotros podemos ahora presentarnos ante el Padre de los cielos, justificados porque la sangre de Cristo nos limpia desde la cabeza hasta los pies. Él pagó en la cruz con su cuerpo. La cruz no fue la que pagó, pero en la cruz Él llevó su cuerpo y lo dejó allí, hermano, para que en su carne matara todos los pecados de la humanidad, pasada, presente y futura. Pero desde que Él vino, desde luego, para nosotros, para que nosotros fuéramos justos ante Dios sin tener el derecho, solo por un regalo que se llama su gracia, gracia inmerecida. Es decir, pastor, que el que tiene a Cristo de verdad en su vida y vive para tratar de agradar al Señor, no con su propia justicia, sino la de Él, es aceptado ante el Padre. Así es. Entonces Dios hace una diferencia grande hoy en día entre el que es justificado no por las obras de la ley ni nada que haga Él, sino que es justificado solo por Jesús de Nazaret. El Padre lo mira, el Padre lo acepta, el Padre lo considera su especial tesoro, su Hijo. Así es. Entrando con esta claridad, nos vamos entonces a explicar que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual el Señor estará mostrando, y ya empezó a mostrar y a revelar por medio de los sucesos proféticos de cumplimiento actual, quién es de Dios y quién no es de Dios. Este principio de dolores que estamos viviendo es para mostrar en verdad quién es de Jesucristo y quién no es de Jesucristo. ¿Y eso cómo lo puede uno saber, pastor? ¿Yo cómo hago para saber si yo soy posible candidato de irme con Cristo y ser librado del reinado del anticristo? ¿Cómo puedo estar yo seguro que en este tiempo de enfermedades y de cosas, algunas montadas y organizadas y otras sencillamente permitidas por Dios, son un tiempo tan difícil, y de verdad Dios puede en este tiempo tener misericordia de mí y librarme incluso de juicios que ya están establecidos por Dios? Sí, puede ser librado. El justo, por la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios lo libra aún en medio del terrible tiempo que de todas maneras se va a agravar, pero que para nosotros será un tiempo de bendición. Voy a mirarlo a la luz de la Biblia y usted escuche este mensaje para que tenga paz y tenga confianza en la obra perfecta de Dios, incluso en este tiempo. Mira esto, qué tremendo. En el Antiguo Testamento, en Génesis 18, capítulo 18, del 20 al 32, le avisó el Señor a través de una teofanía, una presencia de Dios aquí en la tierra, a través de Yeshua, que como Hijo de Dios ha aparecido desde el jardín del Edén y se ha relacionado directamente con la raza humana. La imagen del Dios viviente estuvo aquí en la tierra también en los días de Abraham, y le avisó a Abraham que la ciudad de Sodoma, de Gomorra y otras ciudades cercanas como Zoar
iban a ser destruidas por causa del pecado gravísimo de la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual y la degradación y la perversión sexual. Y le dijo que su sobrino Lot, junto con su esposa y sus hijas, estaban también en ese territorio, y que estos ángeles que Dios estaba enviando para que se dirigieran hacia Sodoma y Gomorra iban con el fin de producir una hecatombe, una destrucción masiva de esa población. ¿Por qué? Porque la Biblia misma lo dice, que ya había llegado, diciéndolo de esta manera también metafórica pero real, que la copa de Dios ya se había llenado y que rebosaba la ira de Dios, y que la ira de Dios iba a ser derramada sobre esas ciudades de inmundicia. Sin embargo, en su misericordia, Dios siempre nos avisa. Dios siempre tiene un mensaje para que nosotros oremos, intercedamos y logremos salvar no solamente a nuestra familia cercana, amigos, conocidos, sino incluso a gente que ni siquiera conocemos a través de la intercesión. Y aquí entonces, avisado Abraham de lo que iba a ocurrir, Abraham entonces se da cuenta de que es inminente la destrucción y tiene el privilegio de hablar con el Señor. Y así estamos en Génesis, en el capítulo 18, cuando en el versículo 20 al 32 dice así: entonces dijo Yahvé, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y se ha agravado en extremo su pecado. ¿Cómo? ¿Quién hacía clamor? Aunque a uno le parezca que nadie está incómodo, que nadie está triste, que nadie ora a Dios, en lugares donde hay tanta maldad, hay gente orando. Mira, por ejemplo, en medio de lo que está pasando en Afganistán, la injusticia de ver matar familias y pastores. Y nos hemos enterado de que hay pastores en Afganistán clamando para que no sean borrados de sobre la faz de la tierra los pocos cristianos que aún quedan, pero han sido muertos algunos. Pero pastor, si al final se mueren todos, entonces Dios no hace nada. Dios sí hace algo. Y siempre que haya alguien que interceda y clame para librar a una persona del mal, Dios escucha la oración. Dios la escucha. En el versículo entonces 20 estamos viendo cómo el Señor dijo que ya había llegado hasta el cielo, hasta su trono, la oración de personas, el clamor, así como ahora miles de cristianos en el mundo entero estamos clamándole a Dios que no permita que nos opriman al nivel en que se ve la opresión y el control mundial que se avecina, limitando trabajo, incluso hasta van a limitar comida, limitar una cantidad de cosas, restringirlas, como la restricción hasta para asistir a un culto que se dice cristiano. Qué lamentable. Y creo que el clamor de nosotros está llegando al Señor y Dios está orando a favor de su pueblo. Y aquí dice entonces que había llegado hasta un punto. Las cosas van llegando a un punto hasta que se agravan en extremo el pecado de ellos y Dios tiene que intervenir. Dios va a intervenir también en el principio de dolores, y Dios va a intervenir mucho más gravemente con la ira de Dios en el juicio que sigue después, cuando la iglesia se haya ido, hayamos sido raptados. En el capítulo 18 de Génesis, en el verso 21, Dios le cuenta y le dice a Abraham: descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Perdón, pastor, parece que Dios estuviera hablando de que voy a hacer una investigación, porque Él como que no lo sabe todo, como que Él no es omnisciente, como que Él no es omnipresente. Es una manera del Señor decir: estoy tomándome un tiempo, pero lo tengo determinado, lo voy a hacer. En el versículo 22 entonces dice: entonces los varones, los ángeles que acompañaban al Hijo de Dios, se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma. Pero dice clarito, Génesis 18, 22, pero Yahvé se quedó aún con Abraham. ¿Cómo? Yahvé se quedó aún con Abraham. Una teofanía. Verso 23. Entonces, acercándose a Abraham, dijo: ¿destruirás al justo con el malvado? O sea,
Dios va a destruir esas ciudades. Allá vive mi sobrino y la esposa de él y sus hijas. Señor, allá deben haber otras personas además de mi sobrino que te invocan, que te buscan y que son justas. Recuerda que aún no había venido la sangre de Cristo Jesús para ser derramada en la cruz del Calvario, no había venido el Nazareno. Entonces solo la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo mal. Entonces en el Antiguo Testamento es evidente que Dios a algunos los consideraba justos también, aunque no había sido derramada la sangre de Cristo. ¿Cómo? Dios conoce lo que hay en cada corazón y en cada mente. Y Dios no puede ser burlado por nadie. Usted puede tener una apariencia de santo, de creyente en Dios, pero Dios conoce qué hay dentro de tu corazón, dentro del mío. Entonces, en respuesta a la petición de Abraham, Señor, usted destruye a la gente buena junto con la mala cuando llega su ira, cuando llega la ira, el momento de destruir, no lo hace el Señor. Dios tiene momentos de juicios y sí, a veces mueren personas que alguien dice, pero ¿por qué se murió si era tan bueno? Pero cuando llega la ira, Dios no es injusto para desconocer la persona que tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Entonces, acercándose a Abraham, dijo, ¿destruirás al justo con el malvado? Y comienza diciendo lo siguiente. Todos conocemos la historia, déjanos leerla para los nuevos. Quizá haya 50 justos en medio de la ciudad, de una ciudad que tenía miles de habitantes. Uno supone que en una ciudad de miles de habitantes debe haber mucha gente buena. Pero cuando Dios decidió derramar ira sobre Sodoma y Gomorra, es porque Él vio que ya no quedaba otra cosa que hacer que traer destrucción. Abraham sí se cree la historia de la posible bondad de algunos. Por eso le dice, si hay 50, usted va a arrasar también y no va a perdonar el lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella. El Señor le contesta en el verso 25, lejos, al mismo Abraham le dice, lejos de ti hacer cosa tal, que hagas morir al justo con el malvado y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Muchos jueces hacen injusticia, muchos jueces se venden y se hacen los que no, que son santos y justos. Pero Dios conoce los sobornos, están escritos en la Biblia. Los que han sobornado, Dios los tiene fichados. Pero este juez nadie lo puede comprar. Y sabes, hoy yo pregunto, y es el título del mensaje de esta noche. Mucha gente me pregunta, pastor, a mí una amiga, una hermana en Cristo me dice que ella está segura que la iglesia de Cristo va a pasar por la gran tribulación. ¿Hará Dios morir en un tiempo tan terrible como el que viene a hombres que fuimos lavados por la sangre del Cordero y justificados por la obra poderosa que Él hizo? ¿Será que la obra que Él hizo quedó incompleta? ¿No fue suficiente que Cristo derramara su sangre en la cruz y nos lavara de todo pecado y de inmundicia y que viviéramos para agradarle? Entonces, por más que yo crea en Él y me acerque a Él ante el trono de su gracia, entonces no tendría oportuno socorro siendo un verdadero creyente. Y tendría el justo, justificado así, tendría que pasar por el tiempo de la mayor ira de Dios en toda la historia de la humanidad. Dios no haría eso, y aquí lo estamos aclarando. La iglesia que se está guardada bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas, bajo el tzitzit de Cristo, nos vamos. Y no tenemos temor de quedarnos. Principio de dolores va a probar a la iglesia para saber quién es verdadera iglesia de Cristo y quién no. Y eso se está viendo por toneladas. Miles de iglesias, pastores, ministerios, se está descubriendo qué hay en ellos, qué había en ellos, y se seguirá viendo más. Nos lo había dicho el Señor hace muchos años y lo estuve predicando, que vendría un tiempo donde las iglesias se sabría lo que está gusanado, lo que estaba por dentro podrido, lo putrefacto, y sabríamos discernirlo. Y dice entonces ahora Abraham, versículo 26. Y dijo Yahvé primero, si hallo
en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. Y respondió Abraham y dijo: en verdad, aunque soy polvo y ceniza, ahora que me he atrevido a hablar a mi Señor, quizá falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás acaso por 5 a toda la ciudad? Es decir, con 45. Y dijo: no la destruiré si hallo allí 45. Oiga, y si el Señor no destruye una ciudad porque encuentra 45 justificados por Él, entonces ¿será que Dios va a meter a la iglesia que tiene que tener más de 45 en el planeta? Por favor. Qué increíble que la gente pueda creer que la iglesia va a ser dejada para que pase por la gran tribulación. Es una locura. El mismo Señor nos dice aquí más adelante, cuando Abraham le vuelve a hablar en el 29 y le dice: mira, quizá se encuentren allí 40. Y respondió: no lo haré por causa de los 40. Entonces dijo: no se enoje ahora mi Señor, y podré hablar. Quizás se hallen allí 30. Está regateando con Dios, pidiendo rebaja de penas. Y Dios es bueno, no es injusto como Abraham está creyendo. Y dijo: no actuaré si hallo allí 30. Y dijo: en verdad te ruego, al atreverme a hablar a mi Señor, quizá se hallen allí 20. Y dijo: no destruiré por causa de los 20. Entonces dijo: te ruego, no se enardezca mi Señor, y hablaré solo esta vez. O sea, la última, por favor, petición. Quizás se hallen allí 10. Y respondió: no la destruiré por causa de los 10. Pregunto: ¿Dios destruirá la iglesia en la gran tribulación? ¿O los va a meter en la ira mejor porque no alcanzan a ver ni 10? Por favor, si toda la iglesia entrara en la gran tribulación, quiere decir que nadie de la iglesia está listo para estar con Cristo. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Ahora, termina esto y dice ahora al final, verso 33 de capítulo 18 de Génesis: y cuando Yahvé acabó de hablar a Abraham, se fue. Y Abraham regresó a su lugar. Los ángeles llegaron, y lo que allí está en el capítulo 19, que puedes leer en tu casa. Amados hermanos, estamos viviendo uno de los tiempos en que se cumple todo lo profetizado para la venida del día grande y terrible de Yahvé. El día grande y terrible del Señor no es un día de 24 horas, vuelvo a explicarlo como por sopotoscientas veces. Es el momento que se inicia de juicio sobre el planeta cuando la iglesia de Cristo sea arrebatada al cielo. En ese momento, cuando ocurre el rapto, en ese momento se inicia el día grande y terrible de Yahvé. El día de la ira grande del Señor sobre todo el planeta. Tiempo de ira o tiempo de la angustia de Jacob, porque es un trato en primer lugar para Jacob o Israel, y un trato para los seres humanos que nunca de verdad quisieron justificarse por Cristo, y si se sintieron justificados por Cristo, en realidad no lo eran porque se quedaron. Si alguien se queda del rapto, no estaba listo para ser la esposa de Cristo. Vamos a esta porción. En Isaías, en el capítulo 3, versículos 9 y 10, me gustaría verlo en la NBI si es posible. Repito, Isaías capítulo 3, versículo 9 y 10 en la Biblia NBI. Y vamos a ver la situación del pecado de hoy, que es peor que la de Sodoma y la de Gomorra y de las ciudades como la de Zoar. Mira, ¿tú crees que hoy en día no es peor el pecado que Sodoma y Gomorra? Es peor. La degradación es mayor. Se está aprobando la pedofilia a nivel mundial. Aquí en nuestro país está aprobado que un adulto tenga relaciones ahora con un niño, supuestamente si el niño dice que él es su esposo o su esposa. Qué terrible. Leamos. Dice la palabra en Isaías 3:9:
hablando de la gente impúdica que hoy en día hace grandes marchas para exhibir el orgullo de su pecado. Usted ya sabe cuáles son los que hacen la marcha del orgullo de su pecado. Y dice la Biblia, su propio descaro los acusa, y como Sodoma se jactan de su pecado. O sea, esto es natural. Aquí en Colombia hace apenas unos días vimos como una drag queen, que es un hombre vestido como una mujer exageradamente engalanada, odiosamente engalanada, se presenta para dirigir actividades para niños. Qué terrible, qué triste es esto. Y dice, y como Sodoma se jactan de su pecado, o sea, están orgullosos de eso, ni siquiera lo disimulan, dice la Biblia. Ni siquiera lo disimulan. Y entonces, cuando las cosas están así, peor que Sodoma y Gomorra, el Señor dice, ay de ellos. Dice el Señor, no lo digo yo. Ay de ellos, porque causan su propia desgracia. Y si Dios hizo juicio en Sodoma y Gomorra, en el Antiguo Testamento, Dios hará juicio con mayor razón ahora en el Nuevo, por causa de que ni siquiera disimulan su pecado, sino que se enorgullecen de él. Labraron, causaron su propia desgracia. Sí, pastor, pero nosotros los vemos y ahora nos quieren volver a todo el planeta, nos quieren volver patrocinadores de eso. Mira, acaba de salir una noticia ahí en la internet, la puedes conseguir también por YouTube, donde están buscando en todos los países la disidencia de la ideología de género. ¿Qué es la disidencia de la ideología de género? Son todas aquellas personas que no están de acuerdo con la ideología de género y los están poniendo en una lista negra. Ya hay prácticamente que un programa mundial de buscar a todo aquel que está no a favor de esta ideología, y están tomando listas. Qué terrible es esto. Ahora, en este capítulo de Isaías, el versículo 10 dice lo siguiente, veamos el 10. Versículo de Isaías 3:10. Pero a cambio, dice el Señor, o en cambio, dice el Señor, en el mismo tiempo en que se presenta esta Sodoma de ahora, porque cuando Isaías vino, Sodoma y Gomorra había pasado hacía muchísimo. Así que esta Sodoma de la que está hablando Isaías es profética no solo para gente de esa época en maldad, sino para todos los tiempos. Más ahora, cuando dice el Señor también en este tiempo, díganle al justo que le irá bien. O sea, mientras ellos se labran su desgracia, en este tiempo en que piensan que van a tener el éxito mundial, es cuando Dios dice, díganle a mi pueblo, díganle al justo que le va a ir bien. ¿Cómo y cuándo? En el tiempo en que la tierra esté exhibiendo su pecado, así su maldad. Ahí es donde van a darse cuenta que a mi pueblo, que al justo le irá bien. Y dice, pues gozará del fruto de sus acciones. Así como dijo, las acciones de ellos les van a acarrear desgracia, a nosotros nos dice, a mi pueblo, al justo le va a ir bien. ¿Cómo puedes creer, amado hermano y hermana que estás escuchando este servicio, que en este tiempo donde el mal se exhibe con tantas formas tan rimbombantes y grotescas y bizarras, Dios no va a darle bendición sobrenatural a los que estamos justificados por la sangre de Cristo Jesús? Dios no nos va a llevar, iglesia, antes de que Él muestre en el mundo lo que Él quiere a su pueblo. ¿Cómo nos va a bendecir? Él lo va a mostrar antes de llevarnos. En el momento en que más nos quieren trancar las puertas, es el momento en que Dios nos abrirá las mayores puertas, aunque parezca que no se puede. Aunque a ti te hayan cerrado puertas estos días, aparentemente Dios lo está haciendo o está permitiendo cosas que parecen contrarias para que su nombre sea más glorificado aún. Mira, voy a leer algunas porciones del libro de la sabiduría, o del libro más bien de los proverbios. Pero viendo por un momento, libro de Proverbios 14:32, en la porción B dice así, hablando del justo, como acabamos de leer en Isaías: pero el justo tiene esperanza aún en su muerte. O sea, nos están llevando a la muerte, nos quieren llevar a la muerte, porque nos quieren llevar a la muerte. Quieren obligarnos a que nos envenenemos.
Y es ahí cuando el Señor dice que cuando nosotros estemos siendo llevados casi a la muerte, ahí es donde más esperanza tenemos nosotros. Miremos Proverbios 14, versículo 32. Repito, Proverbios 14. Dice así: el malvado cae por su propia maldad. Pero cuando está ocurriendo eso, dice: el justo halla refugio en su integridad. Yo leí en Proverbios 14:32 en la otra versión y dice: pero el justo tiene esperanza aún en su muerte. Lo dice mejor e incluso la JBS. Quiero también mirar en la NBI, bueno, ya que la tiene ahí, lo que dice Proverbios 11:7. Mira esto. Cómo en este tiempo es el tiempo de mostrar la clase de novia que tiene Jesús, con la cual se va a casar dentro de poco. Proverbios 11:7 dice: muerto el impío, muerta su esperanza. Bueno, la BTX, la NBI dice así: muere el malvado. NBI, pongamos la NBI, gracias. Dice: muere el malvado y con él su esperanza. Es decir, se murió el hombrecito ese, la mujercita esa se murió, era mala, ella se creía buena, pero se murió. Agarrada de la Virgen se murió, se fue para el infierno. Agarrada de los santos se fue para el infierno. Se creía justa porque tenía un ídolo. Una hermana me escribió brava en la internet, me dijo: pastor, yo he escuchado sus predicaciones y me gustan, pero cuando usted dijo que los que creíamos en María nos íbamos para el infierno porque éramos idólatras, pastor, qué injusto. No es injusto, hermana, yo no me inventé eso. El Señor dice que no hay otro a quien nosotros debamos invocar. Él no comparte su gloria con nadie. No la comparte con nadie, la gloria es toda para Él. Nadie puede atreverse a decir: gracias María, ay tan divina mi santa madrecita. Usted dice eso y se va para el infierno cuando se muera. O es de Cristo o es de los ídolos. O es de la Virgen o es de Jesús. No, yo soy de los dos. No, tú no eres de los dos. O eres de Cristo o eres de la Virgen, y te decides ahora porque está tarde. Se hizo tarde. El justo tiene esperanza aún en la muerte. Y el que estoy leyendo: muere el malvado y con él su esperanza. Pastor, usted dice que entonces una persona que tiene virgen es malvada porque no conoce el mandamiento de María. Ay, pastor, ¿usted se conoce los mandamientos de María? ¿Cuáles son? Ahí en la Biblia lo puede encontrar. Uno de los que yo vi ahí, cuando los criados le dijeron: doña Miriam, ¿qué tenemos que hacer? Porque Miriam es el verdadero nombre de ella. Se acabó el vino, ¿qué hacemos? Le preguntan a ella qué hay que hacer y ella le dijo: hagan todo lo que mi hijo les diga. Ahí está el mandamiento primero de María: hagan todo lo que mi hijo les diga. Y él no dijo: vengan a mi madre, él dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él no dijo: mi madre es el camino, la verdad y la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no te creas mentiras. Y dice también que en ese momento, el versículo de Proverbios 11, el 7, dice: muere también su ilusión de poder. Mucha gente espera que le llegue el momento de mostrar todo lo que, las capacidades, todo lo que puede hacer. Muchos ya perdieron la oportunidad de mostrar el poder porque no pueden ser usados por Dios en este tiempo, cuando se envenenaron. En el capítulo de Proverbios 11 de la NBI, versículo 8, mira cómo habla el justo el libro de los Proverbios. Dice: el justo se salva de la calamidad. Óyeme, ¿por qué crees que la iglesia se queda cuando tantas lecturas de la Biblia me muestran lo contrario? Mira, Proverbios 11:8: el justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Veamos otro, el 31. Ahí también está en la BTX. Voy a leerlo en la BTX, ahí se lo van a mostrar en otra versión. Estoy leyendo Proverbios capítulo 11, versículo 31. Dice: he aquí el justo será recompensado en la tierra. Esta es una de las cosas por las cuales y razones por las cuales yo le he dicho. Jesús también dijo: díganle al justo que le irá bien.
Aquí dice, si el justo es recompensado en la tierra, ¿cuánto más el impío y el pecador? Y sabes una cosa, cuando él dijo, el que haya tenido que dejar padre, madre, tierras y todas estas cosas, más que todo, que es lo que se va a ver ahora en este tiempo de principio de dolores, y ya se está viendo, gente que le tocó irse de la casa porque los demás no lo quieren, porque no se envenenó. ¿Cuánta división de familia ahora por causa del envenenamiento colectivo? ¿Sabes una cosa? Jesús dijo que el que haya dejado eso recibirá aquí, en este tiempo, no solo en el siglo venidero, cuando seamos reyes y sacerdotes con Cristo y reinemos en la tierra con Él, sino aquí en la tierra. Hermano, usted tiene que pensar y proyectarse que aún falta un tiempo en el cual tendremos que vivir este momento de ser recompensados aquí en la tierra. Él lo hará y Él ya lo empezó a hacer, Él lo está haciendo. Veamos un versículo que hace mucha claridad. Mira, en Isaías 4, en el versículo 1, hay una cosa que tienes que aprender a diferenciar en este tiempo peligroso. Tienes que aprender a mirar entre el justo y el injusto, entre la iglesia justa y la iglesia injusta, entre el pastor justo y el pastor injusto. No existe iglesia perfecta, no existe un pastor 100% perfecto, solo justificados por el Señor Jesucristo. Pero mire, las obras también muestran lo que se es o no se es. Mira lo que dice la Escritura, que llegaría un tiempo en que 7 mujeres, y esto se refiere a una cantidad que es el número 7 de completo. Habrá una cantidad tan grande en la tierra de iglesias, que son las 7 mujeres que están hablando en el libro de Isaías, el Espíritu Santo, de las que está hablando, perdón. Y dice que esas 7 mujeres o esas 7 formas de la iglesia echarán mano de un hombre. Ese hombre no es un hombre común y corriente. No sé si pudieran abrir esta puerta que me está consumiendo el calor, por favor. Mira, dice clarito que esas iglesias echarán mano de un hombre para que sea el marido de ellas. Pero en realidad ellas no tienen ese marido. ¿De qué está hablando, pastor? Estoy hablando de que el Señor nos reveló en la Biblia de que en los tiempos finales, sobre todo, iglesias tendrían el nombre en la puerta del esposo, de Cristo, cristiana, pero solo de nombre, porque ellas no eran verdaderas esposas de Cristo. Solo necesitan tener el nombre del esposo y que vean que es cristiana o que digan que es cristiana, pero el esposo nunca está relacionado en verdad con ellas. Lo único que les importa es el nombre de él, para que no digan que son viudas o que son solteras, que ya están casadas con Cristo, que son la esposa del Cordero. E Isaías 4 me lo revela de esta manera: porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo: nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. O sea, el pan no nos lo da Él. El pan que predicamos es el pan que nos gusta a nosotras predicar. Parece de Él, pero ese pan no viene respaldado por el esposo. Él no fue el que se lo dio. Y nos vestiremos con nuestra propia ropa, su justicia, su apariencia de piedad. Es la de ellas, no es la del esposo. No están vestidas de lino fino, blanco y resplandeciente. Y no me refiero a que tienen que andar con aguas arrastradas y sin maquillaje, porque estas son otras iglesias perversas que se van a quedar en el rapto. Y yo voy a ver iglesias legalistas llorando por enseñarle a estas pobres ovejas de que si no son así, no se van con el Señor y van a tener que llorar en la gran tribulación. Mira, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. O sea, nosotras no seremos criticadas si nos dejas tener tu nombre, Jesús. Vamos a predicar entonces en el nombre de Jesús. Vamos a predicar que Cristo es esta iglesia de Cristo, pero no somos en verdad el esposo. Solo nos interesa tener su nombre. Esa realidad es más ahora que nunca antes y se está viviendo aquí en Colombia y en el mundo entero. Iglesias cerraron la puerta oficialmente al Señor Jesucristo porque están haciendo acepción de personas. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Cuando venían los leprosos
que se les caían a pedazos la cara, los pies, las manos, los dedos, llenos de vendas en los lugares mutilados por la enfermedad. Los discípulos y tal vez algunas personas salían huyendo porque, hombre, la lepra, tampoco voy a dar papaya, tampoco no voy a dar oportunidad. Aquí se dice así en Colombia, dar papaya, es decir, dar la oportunidad. Si en otra parte es otra cosa, pues no quiero ofender a nadie. Pero ellos, los discípulos, algunos sí se abstenían. Pero Jesús nunca le negó la oportunidad a una persona que estaba con una enfermedad que se acercara a Él. Él no hizo nunca acepción de personas. Y ya entramos en la época en que las iglesias están haciendo como en la época de los judíos en el Antiguo Testamento. Sentaban a las mujeres aparte y a los hombres aparte. Incluso le decían a las mujeres, no le pregunte al marido. Prohibido a la mujer que hable en la congregación. Vaya, si va a preguntarle algo a su marido, como hay división, pregúntenle en la casa, porque ahí organiza gritos y no nos deja predicar, no nos deja enseñar. Pregunten en su casa, porque le prohibimos a la mujer aquí enseñar al hombre. ¿Por qué? Porque ahí en ese lugar no era el lugar para que se preguntaran cosas y se resolvieran asuntos. Era el lugar del culto. Mucha gente ha interpretado este versículo que es que Jesús prohibió, o que Dios prohibió a las mujeres que prediquen o que enseñen. Más falso de falsedad. Así hay gente interpretando mal la escritura. Y por esta causa hacen acepción como en el Antiguo Testamento. Ahora colocan a los leprosos, que son los no envenenados. Los que no estamos envenenados somos leprosos para ellos. Y para este pastor o para esta clase de pastores somos veneno. Así que tenemos que ser llevados a un cuartucho o a un salón aparte, porque no tienen derecho a estar en el mismo lugar donde hay culto, porque el culto es solo para los que no, o para los que están envenenados. Qué tragedia, qué dolor. Cómo llorará el Espíritu Santo viendo cuando comienzan las personas a entrar a ese lugar que se supone que es un lugar de adoración y de alabanza y de culto, y comienzan filas, y la fila de los que están envenenados miran a los no envenenados y los ven como zombies, como leprosos. ¿Por qué? Porque su pastor dijo que ellos no eran dignos de estar donde ellos sí podían estar. Entonces imagínate la fila de los que van entrando ya envenenados y observando. Lástima los que están allá al otro lado. Esos yo creo que ni siquiera serán salvos. Esto es algo terrible. En esta iglesia pueden venir todos. A la iglesia de Cristo pueden venir todos. Intoxicados o no intoxicados, enfermos, leprosos, sanos, gordos, flacos, negros, blancos, amarillos o verdes, pueden venir y recibir la palabra del Señor. Esto estaba escrito desde el Antiguo Testamento. Amados santos, vea conmigo, por causa de todo esto que estamos viviendo, el Señor había dicho que esto sería revelado en los últimos tiempos, y ya lo voy a mirar. Mira un momento Malaquías capítulo 3 en el versículo 17 al 18. En Malaquías capítulo 3 versículo 17 al 18. El Señor está hablando de que llegaría un día en que Él revelaría quiénes son su especial tesoro. Su pueblo, su viña, su Keilah, su especial tesoro, sus hijos que le servimos. Y en el mismo tiempo en que sería revelado el tesoro del Señor, sería revelado también por discernimiento los que se decían ser pero no lo eran. Estamos viviendo más que nunca antes ese tiempo. Mira Malaquías capítulo 3 verso 17. Dice: y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuándo? El día en que yo prepare mi tesoro especial. ¿Sabe que el Señor está preparando su tesorito? La esposa del Cordero, la novia, la está preparando. Como dice el libro del Cantar de los Cantares en el capítulo 6, si no estoy mal: ¿quién es esta que sube del desierto en los brazos de su amado? La iglesia que sube del desierto que hay en la tierra, en los brazos de Yeshua, del Espíritu Santo que la lleva a los brazos del amado. Qué lindo eso. Y en el versículo terminando dice: el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Santo. ¿O usted cree que un papá que ve que su hijo le sirve lo agarra a palo, lo destruye, lo acaba y lo minimiza, lo humilla porque antes le está ayudando a su papá? ¿Qué clase de padre cree usted que es Dios que le haría esto a la iglesia que le está sirviendo al Señor? Pero en ese mismo tiempo, dice el versículo 18, que ocurrirá un discernimiento especial. Va a ser permitido
que muchos que están en el conocimiento de Dios correcto disciernan entre el que es y no es. Cuando lo dijo, escrito así quedó. Entonces volveréis a distinguir. ¿Cómo así que volveréis a distinguir? Porque pasó mucho tiempo, incluso antes del principio de dolores que estamos viviendo, donde la gente no sabía bien si esta iglesia es sí de Dios o no es de Dios, si este siervo es sí de Dios o esta sierva sí es de Dios o no es de Dios. Ahora sí que es más claro ver eso. Y él lo dijo, que llegaría el tiempo en que se volvería a recuperar ese discernimiento. Leámoslo. Entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Volvería a ese tiempo. Estamos en ese tiempo. Este tiempo en lo que el mundo lleva corrido desde el mes de marzo del 2020 hasta ahora, sí que más se ha aclarado eso, y a muchos Dios ha echado colirio en los ojos para que vean. Algunos se estaban sintiendo muy ricos y Dios echó colirio en los ojos y dijeron: Dios mío, yo lo que soy es un pobre ciego, miserable y desnudo. Dios tenga misericordia de mí. Yo me sentía el más santo, me sentía espiritual. ¿Qué va? Dios me perdone. Quiero estar bien para cuando Cristo levante su iglesia. Perdóname. Muchos han reaccionado, bendito sea su nombre santo. Mucha idolatría se ha ido. Hermanos que antes no eran hermanos, dentro del catolicismo, dentro de iglesias de doctrinas de error, ha venido mucha gente a escuchar los cultos, los mensajes de pastores que están predicando dentro de esta línea en el tiempo final, y se sienten felices. Bendito sea su nombre. Ahora, este es el versículo 18. Pero yo le voy a decir algo, iglesia amada. Justo el Señor no nos va a dejar cuando venga el día de la ira de Yahvé. ¿Y qué se verá en ese tiempo? ¿Qué ocurrirá en ese tiempo? Solo voy a compartir algunos versículos de lo que se verá. Hoy me escribió uno de nuestros hermanos, un joven muy querido que es muy interesado en las cosas de la Biblia, y me preguntaba: pastor, muéstreme un versículo donde usted dijo en estos días que un día a la gente se le derretirían o se le consumirían los ojos en las cuencas. Y hoy, cuando le mandé el mensaje, me acordé que esto es una realidad, que esto va a pasar. Ya nosotros no vamos a estar, y va a ser muy terrible de verlo. ¿Y dónde está eso? En primer lugar, compartamos, antes de que lleguemos al versículo exacto, a lo que dice Isaías 2, el versículo 9 al 12. En primer lugar, veamos Isaías 2, en la LBLA está bien. Dice así, Isaías 2, versículo 9: ha sido humillado el hombre común, y ha sido abatido el hombre de importancia, pero dice, pero no los perdones. O sea, va a llegar un tiempo en que una persona ya se tira, se humilla, y parece que como que ahora sí, pero en ese tiempo ya no hay lo que hay hoy. Voy a tomarlo en mi versión BTX, que he hecho algunos apuntes adicionales. Permítame un momentito. Repito, estamos leyendo Isaías en el capítulo 2. Ahora nos vamos al mismo Isaías capítulo 2, el siguiente versículo, porque el versículo 2, esto se refiere a los tiempos finales. Yo quiero que miremos el 2, porque hay mucha gente que me dice: oiga, pero pastor, usted coge los versículos de la Biblia y los aplica al tiempo actual, y usted no nos dice en qué contexto, en qué tiempo ocurre eso. Mire, la Biblia en su mayoría, en la parte profética, tiene dos connotaciones: para el tiempo en que están ocurriendo los hechos y para el tiempo postrero. Capítulo de Isaías 2, versículo 2: acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Yahvé será establecido en la cima de los montes. Es decir, nosotros, el pueblo que le sirve, la presencia de Dios en las alturas, pero ahora en la santidad. Ese monte, el monte de Sión, será establecido en lo más alto por el Mesías, y nos levantaremos sobre todos los collados, y vendrán a la conversión, vendrán al monte de Sión pueblos y naciones. Es decir, muchos van a subir a buscar de Dios en este tiempo. Y ahora sí, sigamos entonces. Si usted ya sabe que acontecerá en los postreros días, habla también de los postreros días. Dice ahora el versículo 10 hasta el 12. ¿Qué dice en el 10? Que por culpa de que el hombre se ha humillado tanto y que no los debe perdonar, dice entonces que la gente va a hacer lo siguiente: que la gente se va a esconder en las rocas, en las peñas, incluso se van a echar tierra
arena en la cabeza para taparse de la ira cuando venga Jesús de Nazaret por segunda vez oficial, ahora sí a pisar, a poner sus pies en la tierra. Y dice: métete en la peña. Leo la BTX, ahí está en la otra versión: métete en la peña y escóndete en el polvo a causa del terror de Yahvé y del resplandor de su majestad. ¿Por qué? Porque Dios está cansado no solamente de la ideología del desorden, sino por la altivez y la falta de conocimiento de Dios. Dice el verso 11: los ojos altivos del hombre serán abatidos, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Yahvé será exaltado en aquel día. Verso 12: porque el día de Yahvé, que es de lo que estamos hablando, porque el día de Yahvé Sebaot, que es de los ejércitos, vendrá contra todo soberbio y altivo, contra todo enaltecido, y será abatido. En el versículo 17 dice: entonces se doblegará la soberbia humana. Imagínate toda esa cantidad de gente engreída que dice: ¿qué? Usted todavía con esas ideas, usted es un ignorante, usted es una pobre esclava, usted no sabe nada de la Biblia. Si usted supiera de la Biblia, ya se habría envenenado. Y dice que esa soberbia y esa altivez será humillada. En el versículo 18 dice: aquel día desaparecerán totalmente los ídolos, los que todavía guardan imágenes, y los que van a tener imágenes hasta esas alturas. Y cuando venga la mitad de la tribulación, cuando el anticristo prohíba, y el falso profeta, el ayudante del anticristo, la segunda bestia, prohíba que se hagan imágenes de cualquier cosa en la tierra, que la única imagen que los seres humanos podrán adorar a partir de la mitad de la gran tribulación será la imagen de la bestia, que tiene mucha, hermano, más allá de la tecnología que usted se imagina, será superior a la inteligencia artificial. Será la inteligencia híbrida. ¿Por qué la inteligencia híbrida? Porque ya habrán llegado casi a un punto de singularidad, es decir, de desarrollo de la computación, de una computación cuántica con inteligencia híbrida que estará conectada. La humanidad que se envenenó estarán conectados con equipos súper avanzados que sabrán lo que hace cada persona casi en todo momento, porque ya le regalaron su mente, su corazón, sus pensamientos a este sistema. Y entonces ellos, cuando salga la imagen de la bestia, que será una representación virtual, pero se verá muy real para los envenenados, todos los envenenados se postrarán de rodillas y adorarán la imagen de la bestia, adorarán la imagen del anticristo. Y dice que todos ellos, cuando Jesús vuelva, entonces ya no es una imagen virtual, ya no es una imagen puesta en su cabeza, en un celular o en tecnología súper avanzada, sino que vendrán del cielo Jesús con nosotros, con sus ejércitos celestiales, y se darán cuenta: wow, lo que me vendían en el computador, en mi celular, y las imágenes que yo veía dentro de mi cabeza no son reales. La realidad es que sí existía. Jesús sí era real, el Rey de la Gloria sí era Yahvé. Jesús de Nazaret es el Rey, el Mesías, y nosotros ya mire lo que hicimos, nos envenenamos y ahora estamos adorando la imagen del anticristo. Entonces este sí es el anticristo. Muchos reaccionarán, pero otros ni siquiera reaccionarán, porque ya su mente estará cohibida del discernimiento. Hace rato, desde que empezó el envenenamiento, el discernimiento de muchos se ha perdido. Me han escrito hermanos, montones de hermanos. Bendito sea el Señor por de verdad, la forma tan especial en que el Señor ha permitido que la palabra corra. Estamos llegando ya casi a 148,000 o más de hermanos suscriptores. Y dentro de toda esa cantidad de personas, muchísimos me escriben: pastor, una de mis hermanas envenenada me escribió y me dijo tales cosas que jamás me imaginé que me dijera. Otro dice: ya mi esposo no reacciona, ya la palabra no le entra por ningún lado, ya antes oraba, ahora no ora. Después de que hicieron esto, después de que dieron ese paso de la intoxicación, ahora cambiaron terrible. Ahora es como si dentro de ellos algo se hubiera secado, como si su alma ya no trascendiera a las cosas del eterno. Están como idos, están confundidos, ya no se concentran ni en su propia vida lo que tienen que hacer. Esas almas han sido llevadas al transhumanismo, y entre más veneno reciban, más transhumanismo se manifestará en ellos. Y dice que ellos y otros se meterán en las cuevas de las peñas y en las rendijas de la tierra,
Por eso yo le decía que las alcantarillas, mira hermano, las alcantarillas son rendijas en la tierra. Hace unos años, uno de nuestros hermanos que se congregaba con su esposa y sus niños, se apartó y empezó a consumir drogas. Este era un buen chofer de bus, era un buen chofer, lo querían sus compañeros. Y resulta que un día encontraron a este hombre que ya no iba a trabajar, se llevaba el bus y paraba a la gente y hacía que la gente se bajara del bus porque le llegaban ataques demoníacos de drogarse. Y bajaba la gente en el recorrido que hace el bus y estacionaba el bus en cualquier rincón y lo encontraban 2, 3 días después por ahí cerca de donde estaba el bus, metido en las alcantarillas. Se compraban montones, paquetes de droga y se metía en la alcantarilla hasta que se consumía todo el bazuco, que aquí en Colombia es polvo de base de cocaína, con venenos y hasta con cemento. Y la mamá y la esposita y hasta los niños iban llorándole: papito, salga de la alcantarilla, papi, salga de ese hueco. Los demonios hacen que los seres humanos se lleguen hasta el punto de la humillación, encadenados al vicio. Los demonios que entran al cuerpo los llevan a hundirse, a sentirse en lacras sociales y a perderse de la humanidad y a aislarse y a mutilarse y a convertirse en zombies. A eso van a llevar a la humanidad, a convertirse en zombies. Y se lo voy a mostrar con versículos que van a ver zombies literalmente en la gran tribulación. La zombificación de la sociedad ya empezó con el envenenamiento. Y mira, capítulo de Isaías 2, el versículo que estoy leyendo, el 19 dice: y se meterán en las cuevas de las peñas y en las rendijas de la tierra a causa del terror de Yahvé y de la gloria de su majestad. ¿Cuándo? Aquí dice cuándo. Cuando Él se levante para sacudir terriblemente la tierra. Aquel día el ser humano arrojará al zorro volador, es decir, a los murciélagos. Dice: arrojará al zorro volador y a los murciélagos. Pastor, pero ahí están los dos nombres. Ahí en la BTX, sobre todo el capítulo 19, capítulo 2, versículo 19, se refiere también al lugar donde está el polvo, a lo más oscuro. Y dice clarito: y a los murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se hicieron para adorar. Verso 21: y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cuevas de las peñas a causa del terror de Yahvé, del resplandor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Amados santos, llegando a la parte final, me encuentro también en el mismo capítulo que estoy leyendo de Isaías 2, algo, bueno, dejémoslo hasta allí para poder terminar lo otro. Mira lo que dice del apocalipsis zombie, porque hay gente que cree que eso del apocalipsis zombie solo fue en las películas, y así lo hacen, se lo pasan en las películas para que la gente crea que eso es totalmente irreal, pero es que le van avisando a la gente adelantado lo que piensan hacer con los humanos. Mira Zacarías capítulo 14, el versículo 12, es el versículo que le compartía justamente al hermano en el día de hoy. Repito, Zacarías. Repito, Zacarías, el capítulo es el capítulo 14. Y dice así, hablando de lo que ocurrirá cuando todas estas naciones se vengan para destruir definitivamente al final de la tribulación, de la gran tribulación, para destruir a Jerusalén. Mire lo que el Señor promete que va a hacer en el tiempo del fin, porque ese es el título del capítulo 14 de muchas Biblias. Capítulo 14, ahora sí, verso 12, dice: y esta será la plaga con que Yahvé herirá a todos los pueblos que combatieron contra Jerusalén. ¿Cuál será la plaga? ¿Cuál será el castigo? ¿Sabes? Te voy a mostrar algo acá. No sé si yo pueda presentar ese video, pero voy a tratar de hacerlo de forma en otro culto, para prepararlo mejor para que no nos corten el canal. Mira, ya se tiene programado 8 envenenamientos básicos, 8 envenenamientos. Para el 8º envenenamiento se tiene pensado, como lo dije en un culto anterior, que ya el ser humano podrá ayudarle a matar
a los no envenenados. Le van a dar orden a los intoxicados para que maten en la calle a los que no tengan el certificado de intoxicado. Es decir, lleve y mate en la calle al que sea, métale candela, échale gasolina y métale un fósforo y quémenlo en la calle, en la casa si es necesario, antes de que él contamine y dañe a la sociedad. Y la Biblia me revela cosas como estas, mire. En el capítulo de Zacarías 14:12 dice, en la JBS, y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. La NTV, coloquemos la NTV para que algunos hermanos puedan ver esta versión de la NTV, Nueva Traducción Viviente, que en palabras más populares nos hace entender lo que va a pasar en el apocalipsis zombie, cuando dice: luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. ¿Qué le va a pasar a esos países? Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes. ¿Qué es un zombie? Como un cadáver ambulante. La carne se les pudrirá, se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. Ay, pastor, pero eso es una forma como de decir que dicen mentiras y tiene la lengua podrida. Podrida tiene la lengua el que le enseña a usted torcida la palabra del Señor. Huya de ellos. Lo está diciendo la Escritura y todavía no lo entiende. En casi todas las versiones está casi igual. Consumir, podrir, deshacer. Esto es algo literal. Es más, este apocalipsis zombie es para el tiempo de la gran tribulación, amada iglesia. Ahora, para terminar el día de hoy, se nos fue el tiempo. Vamos a estar leyendo Romanos 2, del 5 al 6. Veamos Romanos 2, del 5 al 6. Dice así, repito, Romanos, capítulo 2, versículo 6, 5 y 6. Mas por causa de tu terquedad, dice el Señor, y de tu corazón no arrepentido. Mira lo que te dice el Señor: si no has tomado la decisión de apartarte de tu vida pecaminosa y de entregarte a Jesucristo como tu único dueño, Señor y Salvador y Dios. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti. ¿Para cuándo? Aquí lo dice claro: en el día de la ira. Y ya sabemos cuál es el día de la ira mayor de Dios. No fue solamente Sodoma y Gomorra. Hay el mayor, existe el mayor de todos los días de la ira, que será el tiempo, desde que la iglesia se va hasta el tiempo incluso en que Jesús regresa, porque viene a hacer juicios también. Dice: estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. También podemos seguir leyendo el verso 5, el verso 6 ahora, cuando dice: el cual pagará a cada uno conforme a lo que usted ha hecho, conforme a sus obras. Y esa ira, ¿cuándo se desatará, pastor? Está en Primera de Tesalonicenses también, no solo en el Antiguo, está también en otro versículo del 9 y en otros más. Mira Primera de Tesalonicenses 5:9, que muchos lo han interpretado mal también. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Repito, Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice así: porque Dios no nos ha destinado, hablándole a su iglesia, porque Dios no nos ha destinado para la ira. Porque Dios no nos ha destinado, ¿cierto?, para ira, sino ¿para qué? Para obtener salvación, para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Pastor, pero no se refiere a esa ira, es otra ira. Es la ira del tiempo final. Corrobórelo por favor con Efesios 2:3.
Vamos a Efesios 2:3 y Efesios 5:6. Primero Efesios 2:3, repito, y luego Efesios 5:6. En Efesios, que lo están colocando allí, capítulo 2, versículo 3, literalmente dice: entre ellos, entre los hijos de desobediencia, entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo. Ya no ahora que somos convertidos, dice que en otro tiempo. Así vivíamos nosotros en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, ¿cuándo? Cuando éramos hijos de desobediencia, dice el 2 al final. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si sabes, éramos objeto de la ira de Dios, dice la NBI. Coloquemos la NBI como lo dice. Podemos trasladar este 2:3 a la NBI para mirar que son hijos de la ira. Están destinados a pasar en el tiempo de la ira de Dios, el cual ya nos dijo Tesalonicenses, nosotros no estamos para esa ira. En ese tiempo, dice la NBI, también todos nosotros, antes, cuando no teníamos a Cristo, vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Éramos. Allí no dice que somos, éramos. Bendito sea su nombre santo. Y el capítulo 5 de Efesios, por favor, el versículo 6, que dice clarito: nadie os engañe. Porque como llevamos una vida diferente, como ya no estamos en fornicación, en inmundicia, en avaricia, en idolatría y en todas las cosas que habla la Biblia, en conductas obscenas, en hablar cosas horribles, chistes vulgares y todas esas cosas, dice que ya no estamos así. Entonces el versículo 6 nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios. ¿Para quién es la ira de Dios? Dice: sobre los hijos de desobediencia. Clarito, la NBI, que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Que Dios tenga misericordia de ti como de mí, y por su gracia yo creo que soy salvo. Si tú crees que eres salvo, dale gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Hemos terminado este tema hasta el día de hoy. Y yo te digo, hermano amado, no participes, lo que dice Efesios 5:11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, redargúyelas, desenmascáralos. Esa gente que está haciendo divisiones, separaciones, enseñando la Biblia torcida, negándole la escatología, negándole la enseñanza profética de los tiempos que estamos viviendo, han hecho que la gente se hunda más y se hayan entregado a ese movimiento de la iniquidad, del misterio de la iniquidad que quiere dominar el mundo, pero que no puede mientras nosotros y el Espíritu Santo estén aquí. Ese es el aviso de Dios para que tú te levantes y más bien reprendas esas infructuosas obras de la oscuridad y no te hagas partícipe con ellos, te lo dice el Señor. No quiero que tú pases por el tiempo de la ira que ya viene sobre el planeta. Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Tu infinito amor y tu misericordia, no por mí, sino por lo que tú has hecho, me sostiene ese pensamiento, me sostiene tu gracia. La esperanza no se me ha perdido, Señor, porque aún en mí viven la fe, la esperanza y el amor. Ayúdame, Señor, para que yo no sea, Señor, apartado de ti. Si tú moriste por mí en la cruz y mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, en el Sefer Haim Tovim, yo estoy seguro de en quién he creído y sé que estaré contigo en poco. Señor Jesucristo, esta noche que tu Espíritu Divino redarguya de pecado, de juicio y de justicia a un mundo, Señor, que pretende justificarse en medio de todo lo que pasa. Padre eterno, dile, amigo querido, hoy entrego mi vida a ti y pido que Jesús de Nazaret, Jesucristo, el poderoso de Israel, el Alfa, la Omega, Jesús de Nazaret, Yeshua, verdadero nombre sobre todo nombre, yo confieso que Él es mi Señor y mi Salvador y mi Dios, y lo recibo en mi corazón. Entra a mi vida, oh Señor Jesús.
Me arrepiento de todo pecado. Límpiame de toda mi maldad. Perdóname todo el tiempo que viví en la religión. Y me arrepiento de los ídolos. Y solo te necesito a ti. No quiero más nada que tu presencia, Señor. Oh Padre eterno, que tu Espíritu divino ponga la presencia del Rey de Gloria en mi vida. A ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero. Anota mi nombre en ese libro y nunca sea borrado de allí, Señor. Cuando tú vengas, que me encuentres haciendo lo que es agradable a ti. Hoy te pedimos, y en una oración especial, para que fortalezcas la fe, mi Señor, de muchos hombres, mujeres, que sienten que la presión es tan grande que casi que desmayan, que están a punto casi de dejarse envenenar. No les permita, Señor, ser intoxicados por la falta de fe. No los dejes ir atrás. Y algunos que vinieron ya intoxicados, ten misericordia. Yo no sé qué va a pasar realmente con ellos, yo no lo sé, Señor. Pero aún, Señor, tu palabra dice que aún hay esperanza para el que está en los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, Señor. Ten misericordia y ayúdales a distinguir a muchos, a discernir, para que no vayan a ser enredados. Gracias. Tu misericordia es cada mañana, y que hoy sea tu misericordia para esta familia, para este hombre, para esta mujer, para este jovencito. En el nombre de Jesús, para nuestros países. Gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, santos de Dios. Por la gracia del Señor estuvimos hoy transmitiendo. Oremos para que no nos pongan tropiezo a estos canales, y permita usted que el mensaje llegue a otros amigos, familiares suyos, hasta donde se lo reciban. Dios les bendiga hasta el domingo, si el Señor nos lo permite. Dios les guarde a todos. Amén.